aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Esa es la gloria del Señor y la gran bendición de su salvación, que la podemos encontrar a través de su palabra. Amén. Por eso es que glorificamos el nombre del Señor. Por eso es que le decimos glorioso. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Cristo te alabaré, tu nombre
Glorioso es el nombre del Señor. Alabado Jesús. ¿No creen ustedes que es una bendición, verdad? Esta salvación que Dios nos ha dado, como también lo es una bendición el que tengamos su palabra. La palabra de Dios es quien nos ayuda, nos fortalece y nos guía, ¿verdad? Nos da sustento. Y la lectura de la palabra es importante. El Espíritu Santo es quien nos muestra a través de su palabra todas aquellas cosas que debemos saber para cada vez más ser como Cristo. Le damos gracias a Dios por su palabra y le damos gracias porque es una gran bendición, la bendición. Te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia
y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Jesús, aleluya. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Señor, alabado Jesús, aleluya. Le damos gracias a Dios por este día tan hermoso, porque hoy vamos a escuchar el mensaje de su palabra ya en breve. Y le damos gracias a Dios por todas aquellas bendiciones que nos ha dado en esta semana, por aquellos días buenos y aquellos días malos, porque tenemos días buenos y días malos. Pero Dios siempre está ahí con nosotros y nos da la victoria. Amén. Aun cuando parezca que tu día fue malo y que no fue productivo, no importa, siempre Dios está allí contigo. Y en alguna manera algo aprendemos de cada día y algo nuevo cada día Dios nos enseña, y nos enseña sobre todo a confiar más en Él cada día y a depender menos de nuestras fuerzas y lo que queremos hacer. Amén. Así que le damos gracias al Señor por todas estas cosas y le damos gracias por tu palabra, Señor. Alabado Jesús. Y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Siempre
me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría, en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo está en aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo está en aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo. Yo quiero agradecer al grupo de adoración. Ustedes saben que esa canción, Tu Palabra, es una de mis favoritas. No sé si alguno lo sabía, pero vi que la pudieron montar en un día. O sea, que yo sepa, no ensayaron antes. Así que yo les felicito porque eso no lo logra cualquiera. Y es una canción tan hermosa que nos habla de cuán céntrica debe ser la palabra de Dios como nos guía. Y precisamente vamos a estar hablando de si creyéramos la palabra de Dios, si creyéramos la Biblia o a la palabra o a la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo serían nuestras vidas? Y yo creo que usted cree a la palabra del Señor, yo creo que usted lo hace, pero tal vez debamos revisar cuán importante es para nosotros o debe ser para nosotros su palabra. Así que si ven una espada allí, no es que yo esté en favor de la guerra, ni nada bélico, ni la violencia, pero la Biblia dice que la palabra es la espada del Espíritu. Así que usted tiene esa figura allí de la espada del Espíritu que es eficaz, ¿verdad?, para hacer la obra en nosotros y cuando vamos a llevar el Evangelio. Y que entra y penetra nuestras intenciones, dice la palabra, ¿verdad?, hasta lo más profundo de nosotros y transforma nuestras vidas. Así que te invito a orar en esta tarde. Dios bueno, te damos gracias en esta tarde por tu infinita bondad y tu presencia. Gracias por el tiempo de oración que nos fortalece. Gracias porque este tiempo de comunión nos da ánimo, ahora nos da fuerzas, Señor. Y queremos que tu palabra también nos brinde ánimo en esta tarde. Queremos que nos ayudes a entender cuán crucial es en nuestra vida tomar esa espada del Espíritu, tenerla como un arma importante en nuestra vida espiritual, en nuestra armadura espiritual como creyente, como nos dice Efesios 6. Es una de esas armas, quizá más ofensiva en el ambiente militar, pero es un arma que va a llevar bendición. Es un arma que se utiliza para llevar vida eterna, para hablar de tu salvación,
para muchas veces reprender aún a aquellas cosas que nos afectan y aún al enemigo. Esa eficaz, palabra eficaz, que es como arma y espada de dos filos, dice tu palabra. En el nombre de Jesús, que la usemos bien, que la podamos entender conforme a tu voluntad para que haga la obra en nosotros. En el nombre de Jesús, en quien oramos y damos gracias. Amén y amén. Y yo creo que estamos viviendo tiempos de confusión en el mundo, y no solo en Puerto Rico, sino a nivel global. Tiempos de confusión donde la gente no sabe qué cree y qué decisiones tomar, y cuáles son las correctas y las incorrectas. Me parece que hay una generación que se levanta, yo le llamo la generación confusa en su identidad y confusa en muchas áreas. Nosotros tenemos algo que nos brinda, vamos a decir fortaleza, pero nos brinda también estabilidad y nos dice qué es la verdad y qué no es la verdad. Y es la palabra de Dios y es una norma de fe y práctica para el creyente. Y es algo que es firme y que va a permanecer siempre, siempre siendo la verdad por la eternidad y que nunca pasará, dice la misma Biblia y dijo Jesús. Entonces, con tantas opciones que vemos hoy día de ideas y de muchas alternativas, ¿qué hacemos? Vivimos en el mundo de las alternativas y de las opciones. Si usted va a un supermercado, usted va a hacer la compra, últimamente me ha tocado más ir a hacer la compra, la mía y la de mi papá, ayudarle un poco, y usted ve allí, y un supermercado promedio tiene 36,000 productos. Así que tendría que escoger entre diferentes marcas y opciones. A veces voy y me abruma un poco escoger entre diferentes tipos de opciones y marcas de lo mismo, ¿no? Usted tiene ahí tantos quesos que no sabe de qué queso comprar y tiene tantas alternativas de diferentes cosas. Y es el mundo de las opciones. La compañía Crest tiene 36 variedades de pastas de dientes, por ejemplo. La compañía Revlon tiene 158 colores de lápiz de labio para que usted escoja. Y usted va ahí, yo lo he visto a veces las damas en la farmacia, esta grande que usted conoce que está cerca, y tratando de escoger un color de lápiz de labio no se le hace fácil por tanto que hay, o del tinte de pelo, porque hay 45,000 marcas de colores de esos, ¿verdad? Con un montón de variantes, ¿no? ¿Verdad? Y se hace difícil escoger. La compañía Levi, por ejemplo, tiene 70,000 productos distintos y lo que producen son maones. Entonces, ¿por qué tanta opción? Vivimos en la cultura de múltiples opciones. Vivimos en la cultura donde hay que tomar decisiones y cada vez más difícil. Y la explosión de tecnología que va continuando va trayendo cada vez más decisiones que hay que tomar. Ya tenemos no una red social, no dos. La gente usa 3 y 4 redes sociales, ¿no? Tiene Facebook, tiene Messenger y tiene entonces WhatsApp, Instagram y tiene la otra, Snapchat, los que lo usen. Y entonces, ¿cuántas cosas vamos a tener? Porque se nos hace difícil manejarlo ya. Y el problema es que cuando tomamos decisiones, si no tenemos una guía, podemos fracasar. Hay decisiones que son triviales, ¿verdad? No tienen una influencia muy grande en nuestra vida, ¿no? El color del tinte, el tipo de gasolina que le echa al carro, pero cuando hablas de decisiones cruciales necesitas una guía en tu vida. Y ha habido gente que ha tomado malas decisiones. Malas decisiones. Por ejemplo, en el 1936, hace muchos años, los creadores de la figura Superman, del personaje Superman, eran Joe Shuster y Jerry Siegel. Y estos dos caballeros vendieron esos derechos de Superman por $65. $65 los derechos de Superman. Y usted sabe toda la industria que ha generado Superman de películas, cómics, de series, de televisión. Es millonaria. Pero la mala decisión fue pensar que eso no iba a tener éxito. Vamos a venderlo al que nos dé cualquier cosa por esto. Así que nuestras decisiones nos llevan al éxito. Si son buenas, y las malas conducen cicatrices o producen cicatrices en nuestras vidas, lamentablemente. Y aquí hay que tener una clave para tomar buenas decisiones, ¿ok? Y la única clave que yo encuentro, y si usted está de acuerdo conmigo, ¿verdad? Dígame, es que creo que la Biblia es la palabra de Dios inspirada y tiene derecho a dictar mi creencia y conducta. ¿Amén? La Biblia, ¿no? La Biblia es la que tiene esa autoridad, ¿ok? Y es inspirada y va a dirigir mi creencia y mi conducta. Ahora, la pregunta clave esta semana: ¿cómo conozco a Dios y su plan para mi vida? ¿Verdad? ¿Cómo conozco a Dios y su plan para mi vida? Es lo que vamos a estar viendo. Y vamos a estar mirando primeramente este versículo clave que nos dice 2 Timoteo 3:16 al 17. Nos dice la palabra de Dios en ese verso: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. Si usted lo cree, diga amén, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la Biblia. Y lo voy a leer en otra traducción.
La traducción al lenguaje actual, para verlo de otra manera y escucharlo en un lenguaje más moderno. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios, ¿ok? Y es útil para enseñar a la gente, para ayudarle y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. Y de ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Preparados para hacer el bien. Yo creo que como hijo de Dios, necesito su palabra día a día. Ahora, cuando el mundo te dice que algo es real o que algo es verdad, ¿okay? Cuando el mundo te dice que algo es real y es verdadero, ¿lo comparas con la Escritura o no? Cuando el mundo te dice que sigas un camino y tú crees que no estás seguro si esa es una buena decisión, ¿buscas algo que enderece esa decisión tuya en tu vida o no? Algo que te ayude a hacer lo correcto y que realmente te guíe en tus decisiones. Y la Biblia dice todo lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Dice allí todo lo que está escrito. No dice algunas cosas, así que todo lo que está escrito en la Biblia, toda la Biblia fue dada para ayudarnos a hacer precisamente la voluntad de Dios. Y hablamos de la Biblia todas las semanas y cada semana en la iglesia leemos algunos versículos, ¿verdad?, del libro, pero debemos preguntarnos, ¿cómo sabemos que es verdadera? Quizás no hayas pensado en esto, ¿cómo sabemos que es verdadera? Quizás no te lo has preguntado todavía, ¿verdad? Y hay gente que dice, bueno, porque la Biblia dice que es la verdad. Bueno, eso es un argumento circular, ¿verdad? Un argumento circular que usted sabe que no está probando algo en particular. Así que, ¿cómo hacemos? No queremos razonar circularmente. Queremos mirar qué nos dice la Biblia acerca de su propia veracidad. Pero también queremos mirar qué evidencia hay fuera de la Biblia y qué evidencia hay que nos muestra que es verdadera. Y que hay una evidencia que sabemos que es externa y una evidencia que sabemos que es interna de la Biblia. Y la evidencia externa es aquella que no está en su palabra, no está escrita allí. ¿Okay? No es lo que está escrito en la Biblia misma. Y hay evidencia externa que se conoce como la evidencia de la historia. Hay la evidencia de la historia. Si alguien me ayuda acá un poquito con la presentación, porque no puedo pasarla. El punto 1 es ahí la evidencia de la historia. No me está dejando el control, así que les agradezco si la pueden pasar allá. Amén. Este es un libro arraigado en la historia. La Biblia no habla de personas o personajes inventados o lugares inventados. No es un mundo de fantasía. La Biblia tiene personas reales con lugares reales que se pueden encontrar, muchos de ellos hoy día, y cosas reales que realmente sucedieron. Y una y otra vez han intentado la gente decir que las cosas que sucedieron en la Biblia no ocurrieron en realidad. Hay gente que se dedica a refutar todo y nunca han podido probar lo que supuestamente dicen o alegan decir de la Biblia. Por ejemplo, hay un grupo de personas en la Biblia llamados los Eteos en el Antiguo Testamento. Y durante miles de años, hasta el año 1900, no sabíamos nada acerca de esas personas. La gente decía que era un pueblo inventado, que los Eteos no existieron, ¿okay? Que no era un pueblo real. Pero entonces, a principios de la década de 1900, llegó un grupo de arqueólogos que cavaban en Turquía y encontraron un lugar que se llamaba la capital de los Eteos. Y ahí demostraron entonces la historicidad de ese relato en el Antiguo Testamento. En el 1990 se publicó también un libro que decía que David y Salomón, que vivieron en el Antiguo Testamento, no eran personas verdaderas. ¿Okay? En el 90, estamos hablando de unos 30 años atrás, que eran bonitas historias, pero que ellos nunca vivieron en realidad. Y fue un momento, ¿verdad?, desafortunado la publicación de ese libro, porque 3 años después, unos arqueólogos que cavaban en la capital de un lugar llamado Dan, en la antigüedad, usted lo ha visto en la Biblia, desenterraron una piedra del año 831 a.C. Y en esa piedra hablaba sobre la casa de David de Israel. Entonces las personas que dijeron que David nunca existió, dijeron, no, esa palabra no significa David, esa palabra debe traducirse como Daud, ¿verdad? Era un supuesto dios falso que vivía en aquella época. Dijeron que un año después del hallazgo, cuando desenterraron parte de esa piedra, se encontraron y se demostró que hablaba de David y que estaba bien traducida la palabra. Así que David sí fue alguien que vivió en el Antiguo Testamento y existió. Y se dieron cuenta que la palabra Daud no existía, que en realidad eso era un invento. Así que David también se demostró a través de la historia que es alguien real. Y así ha pasado con otros personajes, con el rey Ezequías, por ejemplo, con Poncio Pilato, con mucha gente que se decía no existieron, con ciudades como Sodoma y Gomorra, y se ha encontrado toda esta evidencia en la actualidad. Y lo que quiero decirte es que la Biblia está arraigada, número 1, está arraigada
en la historia. Así que los lugares y las fechas, los personajes son reales. Usted no se deje llevar por los comentarios de algunos académicos y gente que niegan toda esta verdad que está en la Escritura. Lo segundo es que la evidencia de la coherencia que hay a lo largo de la Biblia es importante. La coherencia, ¿ok? Así que no solo tenemos evidencia externa, sino también interna. Y a medida que ves el libro, ves la palabra, descubres cuán único es la Biblia, o cuán única es. Cuando ves la Biblia, estás mirando un libro que fue escrito a lo largo de un periodo de 1500 años, con 40 autores diferentes. Y estos autores eran desde reyes hasta campesinos, desde pastores, ¿verdad?, hasta hacedores de tiendas o constructores de tiendas. Y sin embargo, estos autores que escribieron en 3 continentes distintos, lo hicieron de tal manera que hay acuerdo en los temas y aún en los temas más controvertidos. Hay una conexión, hay lo que podemos llamar coherencia interna. Entonces, ¿cómo se logra que 40 personas, ¿verdad?, se hayan escrito, ¿verdad?, que hayan escrito en este periodo de tiempo, en tantos lugares distantes, en diferentes continentes y culturas y épocas, tenga coherencia lo que escribieron y que eso forme lo que es la Biblia? Si tomamos 40 personas aquí, que no sé si ya llegamos a 40, y le preguntas de cualquier tema, no van a estar de acuerdo en nada, en nada. Quizás en unas 2 o 3 cosas principales, ¿verdad? Pero si le hablas de política, va a tener diferentes opiniones. Si le hablas de cualquier tema que no sea verdad, una verdad bíblica céntrica, ahí no van a estar de acuerdo. Sin embargo, en la palabra sí lo ves. Así que escribieron una sola historia. Así que la Biblia es la historia. Y es una sola historia. Y es el amor de Dios por nosotros, que nos llama a que regresemos a Él y que volvamos a Él. Así que nadie puede planificar un libro así como la Biblia está ahora mismo completada, o el canon de la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis. Lo tercero es la evidencia de las vidas cambiadas. Así que si tú miras la palabra y ves los efectos que produce la gente, ¿verdad?, cómo cambia el corazón de la gente, cómo cambia la actitud y la manera de vivir de la gente, esa es la tercera evidencia, ¿no? Porque quizás he escuchado muchas historias de personas que han sido transformadas por la palabra de Dios, vidas cambiadas y quizás tu propia vida. Así que tú tienes tu propio testimonio. Y quiero decirte algo, nadie puede refutar el testimonio tuyo, la manera en que la palabra de Dios te cambió y te transformó. Eso es tan válido que nadie puede refutarlo. Lo que Dios ha hecho en ti, nadie lo puede invalidar. Si Dios te perdonó y te liberó de la culpa, si Dios transformó tu vida, si cambió tu matrimonio o tu familia, si de alguna manera te sacó de una adicción o de un estilo de vida que era dañino, si de alguna forma trajo fe a tu vida y quitó la depresión, lo que sea, todo eso es tu testimonio. Y es la evidencia de que Dios está allí obrando en tu favor y que su palabra tiene poder para transformar cualquier vida, cualquier situación. Así que esa es la verdad más grande que encontramos en la palabra de Dios. Como dice Mateo 7:24, por tanto, todo el que me oye esta palabra y la pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Así que si quieres un fundamento, ¿no?, para la vida, tienes que cimentar tu vida en la palabra de Dios. Lo que está diciendo Jesús, mi palabra para ti es eso, es un fundamento, es algo firme. Cuando llegan los momentos difíciles, es algo firme. Cuando llegue la duda, es algo firme en tu vida. Cuando llegue la crisis y lleguen las dificultades, las pandemias y todo lo que tú quieras ver y decir que hemos experimentado, te mantienes firme. Es lo único que es roca firme en tu vida. Así que la Biblia es lo que algunos llaman el buen libro, algunos han llamado el buen libro, pero es como el manual de tu vida, es lo que te va a dar directrices, te va a guiar. Y quiero decirte algo, no lees la Biblia como si fuera un libro que vas a mirar con curiosidad, solo para encontrar cada detalle en la Biblia y ver, ¿verdad?, allí, conocer todos los detalles de cada cosa y cada situación. Hay gente que se acerca a la Biblia de forma sospechosa, meticulosa, y no para que transforme sus vidas. No lo ven como el libro que les va a guiar, que les va a dirigir. Y nos podemos perder en los detalles y en muchas cosas sin dejar que nos transforme. Así que trata de acercarte a la Escritura como ese manual, ese libro que te guía, que es palabra eterna, que es palabra de verdad y palabra de vida. Amén. Que es algo que te va a bendecir y te va a transformar. Entonces, mi pregunta es si lo estás utilizando como un manual para tu vida. Si estás viendo la Biblia como esa brújula que guía tu vida, que te brinda dirección, porque ese es el deseo de Dios. Y no se trata de un libro de texto para examinarlo solamente. Ahora,
¿Qué yo necesito? Necesito primero oír la palabra de Dios. Ese es un punto que está por allí. Si lo encuentran por allá, sí, necesito, gracias, oír la palabra de Dios. ¿Ok? La Biblia dice así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ok? Hay maneras distintas de escuchar la palabra tal vez, muchas formas diferentes. Pero hay un problema en esto y es que se ha encontrado que tendemos a olvidar cerca del 95% de lo que oímos, ¿ok? Después de unas 72 horas. Así que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, que bueno, ahí puede venir la salvación y todo esto, pero lo que tú escuchas lo vas a olvidar, cerca del 95% de lo que escuchas lo vas a olvidar en 72 horas. Así que de aquí a unos 3 días usted no se va a recordar del 95% de lo que yo estoy diciendo aquí. O sea, yo llevo 3 días, 4 haciendo un mensaje. Llevo trabajando en él, haciendo el bosquejo, buscando referencias, y de aquí a 3 días usted se va a olvidar el 95% de lo que yo estoy diciendo. Así que, ¿qué podemos hacer entonces? Si eso es así, si usted se olvida tan fácilmente de lo que oye, entonces tiene que hacer un poquito más de esfuerzo. Aparte de escuchar un domingo aquí en la mañana, tiene que leer la palabra, tiene que hacer algo más. Tiene que tal vez buscar otras maneras en que Dios les pueda, ¿verdad?, hacer recordar y que el Espíritu Santo les ayude a recordar la verdad de Dios. Yo estoy haciendo algo, y es que en las mañanas pongo mi teléfono en el Bluetooth del auto. Entonces, yo uso la versión de la Biblia YouVersion Bible que está en su teléfono, ¿no? La aplicación. Y escucho la Biblia. Y tengo un plan de escuchar la Biblia, no leerla, escucharla en el año, completa en un año. ¿Por qué lo hago así? Bueno, porque no tengo, ya se me ha complicado un poco la agenda para yo leer muchas obras, por las muchas cosas que hago y el trabajo. Pues yo hago mi lectura devocional en las mañanas, pero escucho la Biblia en el carro, ¿ok? Y yo sé que al menos el 95% de eso quizás se me olvide, pero el 5% importante se me va a quedar aquí. Así que hay algo que yo voy a retener. Pero es la manera que puedo oír la palabra. Pero entonces hago mi lectura devocional. Y hago también quizás la lectura para prepararme para venir aquí domingo y para otras cosas que tengo que hacer. Así que voy haciendo diferentes cosas para tratar de recordar la palabra de Dios. Si usted nunca ha leído la Biblia completa, al menos trate de escucharla. Ahora lo puede hacer con tantos recursos tecnológicos y puede escoger la versión que quiere escuchar. Porque esto de las opciones se ha vuelto también una verdad en la Biblia. Hay muchas versiones en español, mucho más modernas. Usted haga el ejercicio y si no tiene esa aplicación, bájela a su teléfono, esa YouVersion Bible, porque le va a ayudar a poder oír la palabra de Dios. Lo segundo es que debemos leer la palabra, como nos dice allá enfrente. Lo segundo, meditar es una cosa, pero leer la palabra es lo primero que tienes que hacer. Tienes que buscar la manera de que tu mente se sature, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Tu mente se sature con la palabra de Dios para entenderla. Muchos al leer la Biblia se sienten como me pasa a mí cuando yo veo un juego de fútbol americano. Yo no veo mucho esos juegos, no me gustan el fútbol, pero al americano le encanta el fútbol. Yo creo que es el deporte principal en Estados Unidos, por lo menos está también, claro, el béisbol, pero ustedes saben el Super Bowl y todo ese evento principal en Estados Unidos. La gente le encanta ver fútbol americano domingo. Yo no puedo ver un juego de fútbol porque no lo entiendo. Yo trato de entenderlo. Yo miro un juego y sé que hicieron un touchdown cuando la gente celebra y eso es todo lo que yo sé. ¿Por qué regresan una yarda y se mueven para la otra? ¿Y por qué? No, de verdad no me gusta y no entiendo las reglas. Y no es algo que me encante. Hay gente que se siente así cuando leen la Biblia, perdidos. No entienden lo que están leyendo. ¿Por qué sucede esto? Están perdidos precisamente porque no entienden quizás las reglas para interpretar la Biblia. No conocen las reglas. Y quizás hay gente que se siente así. Pero yo te quiero primero decir que lo primero que tienes que hacer es leer la Biblia tal y como está allí, sin necesariamente conocer todas las reglas. Tienes que leerla para que Dios te hable de forma, ¿verdad?, directa a tu corazón. Y cuando tienes quizá dudas, entonces buscar otros recursos. Pero tienes que comenzar a hacer ese hábito si no lo has hecho, ¿verdad? Porque a veces ni siquiera empezamos por allí. Si yo quiero entender bien los juegos de la NFL, tengo que ver los juegos. Tendría que dedicarme a verlos, si no, no voy a entenderlos. Y quizás entonces luego ver cuáles son las reglas de ese juego. Usted comience leyendo, comience a leerla, y cuando ve alguna palabra extraña como justificación o algo así, o justicia, entonces puede ir a un diccionario de la Biblia y allí usted busca la palabra justificación. ¿Qué significa justificación? Porque no entiendo esto. Entonces usted busca recursos y ayudas, los tiene a la mano
Ahora lo puede bajar a su teléfono, a su tableta. Ya no es como antes que hay que tener una biblioteca. Y están al alcance. Y te invito a que hagas eso. Es una pequeña inversión de tiempo, pero que puede transformar tu vida. Y eso se hace algo práctico, pero va a ser gratificante para tu vida. ¿Ok? Lo importante es que también, y te voy a dar 2 sugerencias. Número 1, lee una traducción que puedas entender. Lee una traducción que puedas entender. Eso es muy importante. Yo uso mucho aquí la Biblia Reina Valera y la comparto con ustedes, ¿verdad? Pero busca una versión que puedas entender. La Reina Valera tiene un lenguaje hermoso, pero es muy antiguo y a mucha gente no lo va a entender. Así que busca una versión un poquito más moderna. Puedes usar la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, la palabra de Dios para todos. Hay muchísimas. ¿Okay? La Dios habla hoy, ya lo usaba en mis inicios, mis comienzos en el Evangelio, usaba Dios habla hoy. Era muy clara, muy familiar. Así que si no lo hacemos puede que nos pase como cuando tratamos de leer una obra de Cervantes. ¿Okay? De estas obras clásicas de Miguel de Cervantes. Yo no sé si usted tuvo que leer el Quijote de la Mancha, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Esa obra. Pero si usted la lee en el lenguaje original, está escrita en lo que se llama el español medio. Eso es un español antiguo, de los siglos de oro, ¿verdad? Del español. Le llaman español áurico también. Del siglo XV, siglo XVII. Y aunque es español y es castellano, usted lo lee y a veces no entiende más que las palabras, pero no el sentido. Y algunas palabras tampoco. Le voy a leer algo de El Quijote. Dice, si no os picaderes más de saber, más menear las negras que lleváis que la lengua, dijo el otro estudiante, vos lleváredes el primero en licencias como llevaste cola. ¿Alguien entendió eso? ¿Alguien entendió eso que yo leí? Levante la mano si alguien entendió lo que estaba diciendo esto aquí. Ese es Miguel de Cervantes y eso es el Quijote. Y si lo leemos en ese lenguaje no nos dice nada. Y a veces nos pasa lo mismo porque tenemos una versión de la Biblia muy antigua. Pues Dios quiere que tú entiendas su palabra. Busca una versión moderna. Busca algo que te hable, ¿verdad? En un lenguaje más moderno que tú puedas comprender. Porque estas palabras juntas tienen que hacer sentido. Segundo, lee la Biblia sistemáticamente. Lee la Biblia libro por libro, ¿ok? Libro por libro es una manera que puedes hacer para mantenerte, ¿verdad?, en una estructura de leer la palabra. Es importante que más que nada que veas este libro, la Biblia, ¿verdad?, como un libro que nos ha sido dado para desarrollar una relación con Dios. Trata de mirar tu relación con Dios en cada libro. Lea, aunque sea el Antiguo Testamento, ¿qué dice este libro acerca de mi relación con Dios? ¿Qué tiene que ver conmigo? Aunque leas en el Antiguo Testamento un libro como Levítico, lleno de reglas y regulaciones, siempre mira y lee, ¿qué tiene que ver esto con mi relación con Dios? Porque algo Dios te va a decir. Yo he estado escuchando el Antiguo Testamento y Levítico en el carro mientras conduzco y de repente escucho algo y digo, wow, eso que está allí estaba para la bendición del pueblo de Israel. Esa ley, esa norma era para bendecirlos y cuidarlos. Era para evitar el maltrato, el daño a los vulnerables. Era para proteger a las viudas, para proteger a los pobres. Me habla de mi vida, de cómo yo debo tratar a los pobres, a las viudas, a los niños, a los vulnerables. Y uno piensa que eso es bien antiguo. Piensa que Dios quiere que tú aprendas, pero ¿cómo lo vas a aplicar en tu vida hoy, en tu relación con Dios? Porque hay cosas allí, y tú lees allí de que había que tener unos años donde la tierra no se cultivaba, pero había que darle el fruto a la gente que no tenían nada, que eran pobres. Había una sociedad donde se velaba por las personas que eran indigentes o las personas que no tenían nada, para que el alimento no le faltara a nadie. Tú ves todo esto, eso es ética y es enseñanza para ti y para mí, no solo para el pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Y hablan mucho de las relaciones entre pareja, familia, esposos. Y yo quiero que tú veas la Biblia como esa guía que te dice cómo vas a vivir tu relación con Dios y cómo vas a vivir en tu relación con los demás. Se habla de un año de jubileo, se habla de perdón, de liberación de los esclavos. Todo esto tenía que ver con nuestra vida también actual. Y te digo algo, tiene que ver también con Jesús. Vas a encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Vas a encontrar a Cristo en todos los libros de la Biblia. Si te fijas bien, vas a ver que todo señala a Jesucristo. Así que, por difícil que te parezca lo que estás leyendo, siempre vas a ver a Cristo. Y lo que Dios desea es que interpretemos rectamente la palabra de verdad, como nos dice 2 de Timoteo 2:15. Así que, mira la palabra y piensa cómo te está hablando Dios. Lo tercero es que, o lo cuarto, necesito memorizar la palabra de Dios.
Memorizarla. Y yo te invito a que comiences a memorizar más allá de Juan 3:16. Si lo único que recuerdas hoy día es Juan 3:16, trata de memorizar un poquito más que eso. Y si solo recuerdas la cita y no recuerdas lo que dice Juan 3:16, pues tienes que comenzar a leer la Biblia de nuevo. Porque se te han olvidado algunas cosas tal vez. Tal vez hemos olvidado. No es que queramos, es que si no leemos continuamente se nos olvida la palabra. Y la gente me dice, yo no puedo memorizar. No puedo memorizar la Biblia, eso es muy difícil. No tengo el tiempo. Pero me he encontrado con personas así que no pueden memorizar la Biblia y dicen, yo no puedo. Pero se saben, por ejemplo, varios números de teléfono, o lo hacían antes. Y he hablado con hombres que se saben el nombre de los jugadores de la NBA o de las grandes ligas y saben los puntos que encestados por Jordan desde que inició su carrera y por Kobe Bryant y LeBron James y la cantidad de rebotes y los tiros de tres de Curry. Se saben los jugadores, los promedios de bateo. ¿Cómo saben todo eso? ¿Y cómo se recuerdan de todo eso si no pueden memorizar la Biblia? Explícame, si alguien sabe, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes memorizar todos esos números y no la Biblia? Porque uno memoriza lo que le interesa. Uno memoriza lo que le importa, lo que es importante para uno. Uno va a memorizar lo que realmente le da valor, aquello a lo cual uno le da valor. Yo tengo un vecino que es una enciclopedia en la música de la salsa. Yo le escucho y ese hombre sabe de salsa. Si tú quieres saber de un cantante, sabe dónde nació, dónde murió, si murió, qué canciones cantaba, cuántos álbumes tiene, dónde vive ahora. Sabe todo. Lo dice. Yo lo oigo hablando con el vecino, con su hermano. Se sabe las letras. Cuando ve un video de salsa, sabe dónde están tocando. Eso fue en Colombia. Y yo sabe dónde estaba el cantante. Porque es lo que le apasiona. Tú tienes que buscar y tienes que orar para que te apasione la palabra de Dios. Porque vas a recordar y vas a memorizar lo que es importante para ti y lo que te apasiona. Proverbios 7, de 2 al 3 dice, cuida mis enseñanzas como la niña de tus ojos. Llévalos atados en los dedos. Anótalos en la tablilla de tu corazón. En la tablilla de tu corazón. Fíjense qué interesante este lenguaje. Anótalos en la tablilla de tu corazón. ¿Por qué tablilla? ¿Qué piensas tú cuando te dicen tablilla? Ya que estamos hablando de la Biblia, ¿cómo interpretamos? Cuando yo te digo una tablilla, ¿en qué piensas? ¿Qué tipo de tablilla? ¿La de un carro? Escuché como la de un carro por ahí. La tablilla, ¿verdad? Porque es nuestro lenguaje boricua. Pero en la antigüedad se escribía en tablillas de arcilla. Una tablilla de arcilla, tú escribías un mensaje. En esa tablilla, podría ser el lenguaje hebreo, pero podría ser el lenguaje, lo que llamamos escritura cuneiforme, haciendo cuñitas en esa tablilla de arcilla. Y tenías un mensaje y guardabas un mensaje escrito. Y hoy día tú puedes encontrar una tablilla de arcilla con un mensaje de 3,000 años atrás. Dice, guárdala como una tablilla en tu corazón, la palabra. Que pase el tiempo que pase, no se borre. Que permanezca allí. De eso se trata. Ahí hoy día encuentran lo que llaman una óstraca. Y óstraca es un pedazo de arcilla o de barro de una vasija. Y la gente, como no tenía dinero, no podían adquirir papiro, no podían adquirir, ¿verdad?, material para escribir, pergaminos. Cogían ese pedazo de una vasija y allí escribían en el lenguaje hebreo o el que fuera. Y eso se ha quedado. Y han encontrado pedazos de arcilla con mensajes de comercio, una disputa entre una persona, un obrero y su jefe, de muchas cosas, de gobierno, por miles y miles de años preservados. Lo que está diciendo aquí es que la Biblia tienes que preservarla en tu corazón. La Biblia tienes que preservarla en tu corazón. A veces la Biblia te golpea en un área de tu vida. Golpea un área. Y esa área es importante. Dios quiere hablarte en un área específica de tu vida. Si no la lees, no va a golpear tu vida. No la va a transformar. No va a traer liberación, transformación, perdón, todo lo que queremos, esperanza y motivación, todo lo que tú necesitas está allí. Fíjate, en este tiempo de pandemia, algo que la gente ha necesitado es esperanza. La esperanza ha sido lo que ha mantenido a mucha gente de pie. Y los creyentes han estado buscando la esperanza en la palabra precisamente por la pandemia. Y es lo que nos ha sostenido. Sabes que hay estudios ahora mismo realizándose de cómo la esperanza es un factor preventivo contra la depresión. Cómo se vuelve un factor, ¿verdad?, preventivo en términos de proteger también, es protectivo. La esperanza te libra de depresión. Y eso lo encuentras en la palabra de Dios. Amén. Lo encuentras allí. No hay otra esperanza más grande que la que encuentras en su palabra. Por eso Josué dice 1:8, medita en la palabra de día y de noche, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así
prosperarás y tendrás éxito. Lo otro, necesito hacer, ¿no? Necesito practicar la palabra de Dios. Necesito practicarla. Porque ¿de qué sirve tener la Biblia en la mano si eso no se vuelve algo que yo vivo? Puedo tener la Biblia en la palma de mi mano, puedo tener la Biblia en el teléfono, puedo tener todas las versiones de la Biblia en el teléfono. Pero si yo no la practico, no produce nada. Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, ya dijimos que hay que escucharla. Pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Está bien, hay que escucharla y hay que leerla, y la fe viene por el oír. Y todo lo que dijimos, pero tienes que llevarla a la práctica para no engañarnos a nosotros mismos. Hay una posibilidad de engañarnos nosotros mismos. Puedo leer y oír muchos estudios bíblicos, ir a ver sermones, escuchar los sermones que yo quiera de los grandes predicadores en YouTube y en las redes sociales y los que tú, ¿verdad?, de alguna forma admiras, que yo también admiro a algunos predicadores excelentes. Todo eso está bien, perfecto, pero eso no es lo mismo que precisamente yo practicar la palabra de Dios. Me refiero, yo tengo que librarme de la idea de que el cristianismo es un asunto de consumismo. ¿Amén? El asunto no es consumismo. Yo no estoy para consumir solamente la palabra de Dios. Tengo que vivirla. Tengo que practicarla. Y nos hemos vuelto tal vez un poco más hacia la tendencia de consumir. ¿Cuántos mensajes escucho por las redes sociales? ¿Cuántos videos? ¿Y cuántos predicadores? ¿Y cuántos estudios bíblicos? Y consumimos. ¿Cuánto de eso se vuelve práctica? Es lo importante en mi vida. ¿Okay? Imagínense que yo por lo menos no haría esto, pero imagínense que yo porque quiero hacer ejercicio, entonces me voy a un gimnasio, ¿verdad? Y yo me siento en el gimnasio y entonces me siento aquí en la entrada del gimnasio a mirar todo el mundo allí levantando pesas. Todo el mundo allí con la máquina, ¿verdad? Todo el mundo haciendo ejercicio. Y tú sabes, en la rutina. Y me siento con una bolsita de Doritos a mirarlo mientras levantan pesas. Y un refresco, un McFlurry al lado, ¿verdad? Esos de McDonald's. Y me como las papitas. Y una bolsa de M&M. Y yo estoy mirando, oye, qué bien entrena este. Oye, qué bien entrena aquel. Ese tipo sabe, está fuerte. ¿Verdad? Él sabe de ejercicio. El tipo, mira, bench press, leg press, aquella cosa. Entonces, todas las rutinas de ahora también, tremendo CrossFit. Y te vas del gimnasio. Y tú crees que por mirar a esta gente haciendo el ejercicio y haciéndolo bien, vas a tener un físico como ellos, vas a desarrollar un físico, vas a hacerte o vas a convertirte en una persona fuerte, musculosa, lo que sea, ¿no? Con mejor salud. No va a ocurrir así porque comiendo Doritos y mirando a los otros no funciona. Y podemos volvernos personas así en nuestra vida cristiana, ¿no? Mirar, ver los demás, que dicen los demás, pero no hacer nada con esto. No hacer nada con el cristianismo que escucho. No hacer nada con la palabra que escucho. No hacer nada con la verdad que estoy recibiendo. Dios te llama a hacer algo con su verdad. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer respecto a la palabra de Dios? El valor de hacer su palabra es que edifica ese fundamento que perdura en tu vida y durante el resto de tu vida. Tienes que buscar ese fundamento en la palabra para tus decisiones, para tus relaciones, para tu matrimonio, para tu crianza, la crianza de tus hijos, para las decisiones que vas a tomar de aquí en adelante, sean las que sean. Es importante. Y tienes una bendición, tienes una ventaja a los cristianos de muchos años atrás. Quiero decirte algo, que eres un cristiano élite. Tú y yo somos cristianos élite. Y no es que seamos elitistas, no es eso. Pero tú eres una clase de cristianos distinta a la de hace muchos años. Es élite. ¿Sabe por qué? Porque los cristianos de antes ni siquiera tenían acceso a la palabra de Dios. Tú vives en una realidad que es una bendición, es una ventaja, y vives en una situación que realmente, si lo miras bien, estás viviendo en una situación ideal como cristiano, en torno a la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que sean mejor que los demás ni superiores, ni que seamos mejores cristianos que los anteriores. Cuando digo élite es que tienes acceso a la palabra como nadie la tenía antes. Antes poca gente tenía acceso a la Biblia. La Biblia estaba en latín, en gran parte, en 1500 años, solo estaba en latín. Y solo la entendían los que la leían en latín. Y tenían que entrenarlos para eso. Y tú no tenías acceso, si tú eras una persona común en la época medieval, no tenías acceso a la Biblia. Y tienes la bendición que tú tienes la Biblia en diferentes idiomas, en diferentes versiones, en tu idioma, accesible, en tu mano, en papel, electrónica, audible, en braille, como tú la quieras. La tienes. Tienes toda esa
oportunidad de ver la voluntad de Dios para tu vida, que no tuvieron muchas personas. Hace muchos años, hace muchísimos años, a principios de la década del 1500, William Tyndale fue el que decidió traducir la Biblia por primera vez al idioma inglés, desde el griego, ¿no? El Nuevo Testamento, para que todos tuvieran la oportunidad de leerla. Y por eso fue quemado en una hoguera. El querer hacer accesible la Biblia le costó la vida a William Tyndale. La Biblia que usted tiene le costó la vida a mucha gente. En España ocurrió también. Y en otros lugares. ¿Y por qué le digo esto? No es para que uno se sienta mal, no es para que veamos la bendición que tenemos. Porque tengo que entender el precio que se pagó para que pudiéramos tener ese libro accesible. Esta palabra de Dios accesible, la verdad de Dios accesible. Fue mucho. Cuando usted compra una Biblia, quizá piensa, esto está caro. Usted va allí a la librería, a cualquier librería, ¿verdad? No voy a especificar. Y usted allí va a una librería y ve una Biblia. Y dice, esto está caro. No, esta Biblia está cara. Pero eso mismo le puede costar una cena o una comida. No, pero la palabra de Dios está muy cara, esto es un negocio y qué sé yo, empieza todo el mundo, pero mira para allá. Y una versión de la Biblia que costó tiempo hacerla, no solo la casa editorial, el estudio, los especialistas que están allí haciendo los comentarios, la gente involucrada, para que usted tenga las guías y las tablas que están allí y las concordancias y los índices temáticos, todo eso conlleva un gran esfuerzo. Y si es una traducción nueva, hay traductores especialistas haciendo eso. Hay un equipo de trabajo gigante para que esa Biblia usted la tenga a la mano. Así que no es tanto el costo cuando usted mira bien el esfuerzo que se requiere, pero también el costo, lo que se pagó para que ese libro esté en su mano. Es mucho mayor. ¿Cuánto atesoramos la Biblia? Y lo pongo en esos términos un poco materiales, ¿verdad? Materiales, porque ¿cuánto atesoramos? ¿Cuán importante es tener un ejemplar de la palabra, de lo que Dios dice, de lo que Dios ha dicho en sus manos? ¿Cuánto? Y usted puede buscar una versión económica. Yo no estoy diciendo que compre la más cara, solo cuánto valor le das a la Biblia. El que, dice la palabra, el que los practique, ¿verdad? Y enseñe, que son los mandamientos, será considerado grande en el reino de los cielos. Mateo 5:19. El que practique los mandamientos será considerado grande en el reino de los cielos. Así que el grande en el reino de los cielos no es el que tiene muchos títulos universitarios, de teología. El grande en el reino de los cielos no es el que tal vez de alguna manera, ¿verdad?, se destacó en muchas áreas en la iglesia ministeriales, que tiene iglesias de miles de personas. El grande en el reino de los cielos es el que dice aquí, practica y enseña los mandamientos. Ese será considerado grande en el reino de los cielos. Ese es el estándar de Dios. Ese es el estándar de Dios. Y no solo practicarlos, ayudar a otra persona a aprender y practicar la palabra, aunque sea uno. Aunque sea uno, y quizás uno a la vez y pocas veces en la vida o las veces que sea, alimentando espiritualmente a otros. Cuando una persona se dedica a ayudar a otro a entender la palabra, ese es grande en el reino de los cielos. Juan 3:17 dice, entienden esto, dichosos serán si lo ponen en práctica. ¿Entienden esto que estoy diciendo?, decía Jesús. Dichosos serán si lo ponen en práctica. ¿Qué vas a hacer con lo que hemos hablado hoy, con lo que hemos hablado las semanas pasadas, de la salvación, de Dios personal, de lo que hemos estado considerando? ¿Qué vas a hacer con esto? Hazte un compromiso. Y mi llamado es un compromiso. Haz un compromiso con la palabra de Dios. Te invito a orar en esta tarde. Dios mío, Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por el privilegio, que es lo que queremos decir, el privilegio de tener acceso a lo que tú has dicho, a tu verdad, y lo que has dejado plasmado en tu palabra revelada e inspirada, que no es cualquier libro. Gracias porque de alguna manera llegó a nuestras manos esa verdad, y de muchas formas que requirieron sacrificios y esfuerzos y dolor de muchos. Y este es mi compromiso en esta tarde contigo. Yo quiero hacer el compromiso de leer tu palabra. Quiero hacer el compromiso de pasar tiempo contigo en tu palabra. Quiero, Señor, en esta tarde, que tú, Padre, me ayudes a leer tu palabra y a escucharla, también a memorizarla, pero sobre todo a practicarla y a vivirla como hijo tuyo, sabiendo que es tu verdad, que es verdad eterna, que trae salvación y vida, que nunca cambia
que es un fundamento firme para mi vida y es el único fundamento firme para mi vida. Quiero hacer de la palabra para mí una parte del fundamento de mi vida, para que entonces yo pueda caminar conforme a tu verdad. En el nombre de Jesús, que la atesoremos y que cuando la leamos entendamos que tú nos estás hablando, que debemos pasar tiempo contigo, ayudándonos a conocerte mejor, a encontrar esa relación que quieres tener con nosotros de amor y a encontrar a Jesús en todo lo que leemos, porque está en todo y en toda la Biblia, nuestro Salvador. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos esto, mi Dios. Y yo te pido, mi Dios, que bendigas cada hermano y cada familia para que la palabra tuya sea esa lámpara a sus pies y que sea ese estándar que se sigue, para que la vida nuestra sea como dice tu palabra, una vida que sí tiene éxito en los estándares de Dios, éxito según la definición de Dios, prosperidad según la definición de Dios, que no es solo material. En el nombre de Jesús te pedimos esto, dándote gracias. Amén y amén.